mi Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que sea hoy hablando a nuestros corazones, que hoy nos regale una palabra de verdad, una palabra rema a través de la Biblia. Amén. Padre, te rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando, Dios del cielo, Señor, a nuestro corazón, Padre Santo, que tú, Papito lindo, Señor, seas en medio nuestro y que nos podamos llevar una palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 1, verso 1. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Hoy vamos a hablar un poco de un tema muy de moda y es nuestra tierra. Amén. Un tema que la Biblia definitivamente está a a muchos años de lo que está por acontecer, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Génesis 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos deducir de este versículo varias cosas. Una de ellas es que Dios es el que Dios existe, pero no existen los cielos, porque es temporal, porque hay tres cielos. Hay un cielo que nosotros disfrutamos, que nosotros podemos ver más allá planetario, y hay un tercer cielo donde Dios nos dicta que esto no es visible a nuestros ojos. Hay tres cielos, por eso es que Dios habla en el principio, porque hay tres cielos, y una sola, el único es la tierra, y los tres cielos, todo. Es el creador del principio, cuando no había nada. En el principio, en, donde nuestra mente es finita hacia el pasado, ahí creó Dios los tres cielos y la tierra. En la eternidad pasada creó Dios los cielos y la tierra. Pero habla mucho más, la Biblia habla mucho de la tierra, mucho. Este es el principio, cuando fue creado los cielos y también fue creada la tierra. Y en el verso 9 y en el verso 10 dice lo siguiente, dijo también Dios cuando Dios estaba creando y dándole orden a todo, después de la creación y después de darle orden, de estarle dando orden a las cosas, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos, cúbrase el seco. Fue así. Llamó Dios a lo seco tierra. Dios hizo un orden, separó las aguas en un lugar, separó los secos en otro lugar, y a esos secos llamó Dios tierra. Llamó Dios a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Tengamos en cuenta estos mares, porque la tierra continuará. No sabemos si los mares continuarán. Y vio Dios que fue bueno. Hágame por favor, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Conste de Eclesiastés, ¿ya? Dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué tremendo cómo Salomón lo describe en un pasaje. Todo lo hizo Dios. Nosotros en Génesis 9 y 10 que él vio, el mismo Dios vio que era bueno lo que había hecho. Dios, cómo fue el proceso de la creación, pero cuando Dios crea cada una de las cosas, él dice, wow, esto está bonito, esto es hermoso que yo creé.
Y Salomón lo describe de esta manera, todo lo que él ha hecho, lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A veces nosotros no magnificamos, ¿no? Lo que Dios ha hecho, el poderío de Dios, la obra tan grande que Él ha hecho. Y no sé si ustedes, yo lo hago muy frecuentemente, le doy gracias a Dios por su creación. No adoro su creación. Adoro a Dios por la creación, por el fruto del poder de sus manos, por lo que Él ha hecho. Si tú te pones a ver cada uno de los detalles que está en la creación, es algo tremendo, es algo maravilloso. Hay un equilibrio. Yo creo que lo que más me impacta, personalmente lo digo, lo que más me impacta es el equilibrio de las cosas maravillosas que Dios hizo. Isaías 45 verso 12 dice lo siguiente. Este es Dios utilizando la boca del profeta. Jeremías 45, 12. ¿Lo tienes ya? Perdón, Isaías. ¿Yo qué dije? Isaías. Isaías 45 dice, 12. Yo hice la tierra, está diciendo Dios, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, wow, qué poder esto. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ese es el Dios al que nosotros amamos y ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros amamos y el Dios al que nosotros servimos. Y hoy que es el Día del Padre, feliz Día del Padre para todos los papitos. Yo creo que una de las labores de nosotros los padres es enseñar a nuestros hijos que ellos conozcan el Dios al que nosotros servimos y el Dios al que nosotros tememos. Esa es una de las labores más importantes, que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios, que nuestros hijos crezcan admirando a Dios, que nuestros hijos crezcan amando a Dios, al Dios que tú amas y al Dios que tú sirves. Creo que en esas dos frases está todo, pero todo incluido. Entonces, vamos poco a poco viendo cómo la obra maravillosa de Dios fue desde el principio y hasta que Él lo determina. En el mismo capítulo 1, esto es como a manera de introducción, en el mismo capítulo 1, pero un poco más adelante en los versos 11 y 12, dice lo siguiente. Después dijo Dios, produzca la tierra, digo conmigo, la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Así, miren, él ordenó. Y en el verso 12 dice, y produjo pues, es decir, obedeció pues la tierra. Y produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Wow. Sí que en cada una de las obras, más o menos cada 1000 años, Dios se detenía a ver lo que él había hecho. Eso dice la palabra. Porque para Dios, un día y 1000 años, o sea que más o menos cada 1000 años, él se detenía y decía, wow, esto quedó muy bonito. Esto quedó hermoso. Además de eso es práctico. Además de eso es funcional. Además de eso tiene un equilibrio perfecto. Todo esto quedó hermoso. Quedó muy bonito. Y después de esta hermosura y después de esta eternidad en la que fue hecho, Dios hizo al hombre. Hasta allí todo estaba perfecto. Y Dios hizo al hombre y le dio una compañera. Y esto es lo impactante. En Génesis 3 comienzan los problemas. No por la mujer que le dio Dios al hombre, no, no, no. Allí no fue el problema. El problema fue otro, porque el varón perfectamente pudo haber dicho no, ¿verdad? A veces culpamos o a la serpiente o culpamos a Eva. Creo que el principal culpable fue Adán. Él pudo haber dicho, no señora, en esta casa se siguen los principios de Dios. En esta casa obedecemos a Dios. Amén.
O sea que él pudo haber dicho, todo espíritu de Jezabel en el nombre de Jesús es quebrantado de mi hogar, pero no lo hizo. Jezabel no existía en esa época. Jezabel vino a consecuencia de, porque todo lo había hecho Dios bueno. Vamos, vienen conmigo. Todo lo hizo Dios bueno. Dios no quería que nada de lo que estamos viviendo hoy lo estemos viviendo. Dios quería que todo siguiese como Él lo creó al principio. Génesis 3, versos 17 en adelante. Y el hombre, y al hombre, pues esto es por la desobediencia. No tenemos que leerlo otra vez porque no nos va a alcanzar el tiempo. Vino la desobediencia del hombre. Vino la serpiente, habló con la mujer le prestó sus oídos, la mujer vino y le contó la historia tan bonita que la serpiente le había dicho y le dijo al hombre y el hombre desobedeció. Y en el verso 17 le dice Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, di conmigo maldita, será la tierra por tu causa. Hasta ahí todo estaba perfecto. Yo me imagino el sitio, yo me imagino la exuberancia, yo me imagino la belleza. Y hoy en día es hermosa aún nuestra tierra. Lo que nos queda después de algunos miles de años, porque es lo que nos queda, ¿sí? ¿Cómo sería en esa época? Yo me imagino cómo sería esa creación recién hecha. Todo perfecto. Pero miren, después de esto, si tú entras a Google Maps, mira cómo está el sitio donde estaba el Edén. ¿Ustedes saben dónde estaba el Edén? Para referencias suyas, estaban en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la parte en donde hoy es Irak y en la parte norte de Siria, ahí estaba el Edén. Si tú ves, estamos hablando de un sitio exuberante, ¿verdad? De una creación perfecta, de un sitio hermoso. Hoy es un desierto. ¿Por qué? Porque Dios lo maldijo. Dios lo maldijo a causa de la desobediencia del hombre. Repite conmigo, mi desobediencia y mi pecado han maldecido la tierra. Nuestro pecado ha maldecido nuestra tierra. Es impresionante cómo en los sitios más ricos de la tierra, donde se extrae petróleo, que es donde se extrae el oro, que es donde se extraen las piedras preciosas, es donde más pobreza hay, porque allí hay pecado. En un lugar donde se extraen riquezas, lo primero que colocan allí son sitios donde se toma, ¿cierto? Donde la gente va a tomar, porque después de trabajar y extraer las riquezas van a gastarse el dinero en las cantinas y también sitios de prostitución. Eso lo vimos nosotros en un pueblito aquí en Colombia. No voy a decir el nombre porque estaría, eh, ¿cierto? Como participando en el mal nombre de ese pueblo, pero era impresionante, un sitio donde allá hay mucha riqueza porque se extrae petróleo. Fuimos a orar por unas propiedades que nos llevaron alguna vez y todo vale el triple, todo vale el cuádruple, todo es costosísimo porque hay dinero. Y cada 2 o 3 casas, no, no creo mentir, cada 2 o 3 casas hay un sitio donde se consume bebidas alcohólicas. Resumen, esos sitios son sitios donde la maldición, así como la riqueza que ha dado Dios en la tierra, es muy grande. La maldición también es muy grande. La maldad del hombre ha hecho que la tierra se empobrezca. La maldad del hombre ha hecho que la tierra se maldiga. Es bíblico esto. Entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Punto y coma. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, el plan de Dios había sido que no fuese ese trabajo tan duro que hay hoy. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres
y en polvo te convertirás o al polvo volverás. Miren cuántas consecuencias por la desobediencia. A mí lo que más me aterra y es lo que yo quiero hoy hablar o de lo que quiero hoy hablar es cómo hemos maldecido la tierra con nuestras actuaciones. Cómo hemos maldecido la tierra con nuestro comportamiento. Yo me di a la tarea, ustedes saben que me gustan los datos, que yo creo que una prédica de estas escatológica hay que, eh, ¿cómo es que se llama? Hay que sustentarla con datos verídicos. Miren estos datos tan impresionantes. Todo esto porque estamos a puertas de vivir el fenómeno climático, un fenómeno climático que dicen los que saben va a cambiar el, el ecosistema, el equilibrio mundial. Se cree, eso dicen los científicos, que viene un fenómeno de sequía hasta enero del próximo año. Ya ni siquiera los ventiladores aquí los soportamos. O más bien, no son suficientes para soportar la temperatura. Ustedes supieran lo que se siente en un traje predicando a esta hora con esta temperatura. Wow, impresionante cómo estamos viviendo fenómenos a los cuales nos hemos adaptado. Y dice esto, el 75% de nuestra tierra está en deterioro. El 75%. Las tres cuartas partes de nuestra tierra se han deteriorado ya. Es decir, ya estos fenómenos no tienen vuelta atrás, porque se perdió el equilibrio. Para mí muy importante en la palabra es ver el equilibrio que Dios le dio a todas las cosas. El 40% de los suelos están degradados. 1 millón, por favor atiendan esto, 1 millón de especies en el mundo están en peligro de extinción. Yo no creía este dato. 1 millón de especies están en peligro de extinción. El 30% de las tierras de cultivo, es decir, las que producen nuestros alimentos, ya se perdieron, ya se echaron a perder. El 10% de los pastos para los ganados, no solamente los ganados domésticos, sino los ganados, la creación de Dios, los animales que consumen hierba, ya no sirven. El 10% de los pastos. Y miren esto, me parece impresionante. Hay nueve, hay nueve procesos, hay 9 procesos que los científicos han identificado que son parte del equilibrio biológico. Estos procesos no se debieran tocar, son 9. Ya 6 se alteraron. Es decir, estamos viviendo con un tanque de oxígeno de reserva. Y el 66% de las áreas marinas están afectadas. Este fenómeno que estamos viviendo y que vamos a vivir, que no importa cuánto oremos, eso hablábamos que ya con el hermano Jairo, no importa cuánto oremos, esto va a ocurrir. ¿Sí? Señor, que no sucedan terremotos, van a suceder porque es bíblico. Señor, que el cambio climático no se dé, es bíblico que va a ocurrir. Hay cosas que ya están dictaminadas. Si tú ves Daniel capítulo 9, dice que hay algo que está dictaminado que va a ocurrir sobre el desolador. ¿Sí? Es decir, cuando lo que esté determinado sobre el desolador, es decir, sobre el anticristo suceda, van a suceder otras cosas. Yo asumo, porque esta palabra la utiliza la Biblia, no la he encontrado sino una sola vez, lo que está determinado sobre los climas, lo que está determinado sobre la tierra, lo que está determinado sobre los hombres, tiene que ocurrir. Vamos hacia algo, estamos viviendo algo que ya está determinado desde la antigüedad. Dios voy a demostrar palabra. Todos estos procesos van encaminados hacia un aumento de la temperatura porque se perdió el equilibrio. Nosotros con nuestros vehículos, con nuestras grandes industrias,
Hemos alterado el equilibrio el que Dios le dio a la tierra. Los, las temperaturas van a ir incrementando. Escuché hace 2 días que acabamos de pasar el mayo más caluroso de toda la historia. ¿Sí sabían eso? ¿Y cuántas veces me han escuchado decir lo mismo? Acabamos de pasar récord, otro récord, otro récord. No ha acabado de llover en Colombia y en las ciudades costeras, la semana antepasada se vivieron temperaturas que jamás se habían vivido en Colombia. Día a día, es decir, día a día, cada vez que pase el tiempo, cada vez que vivamos un día más, van a ser días más cálidos. Es decir, los polos se van a derretir más rápido. ¿Qué se hace el agua en que se derriten los polos? Se va al mar y el nivel de las mareas van a subir. ¿Cuántos? Hay noticias que no nos llegan a nosotros, pero que es importante escudriñarlas, estar empapado de ellas. El mar apenas ha subido desde 1980 hasta esta parte, apenas 20 centímetros, pero se cree que en los próximos años va a subir 2 metros. Imagínense el nivel de, de descongelamiento de nuestros polos. Y no solamente de nuestros polos, sino de nuestros glaciares. En Colombia era un país donde nos ufanábamos de nuestros glaciares. No hay glaciares en Colombia. No tenemos glaciares en Colombia. Se están acabando todos los humedales. ¿Sí sabían que estamos rodeados en estos, de nuestro Engativá, estamos rodeados de humedales? Esos humedales ya no sirven para nada porque los hemos contaminado. Y si tú le dices a alguien que no arroje basuras, ¿qué te va a decir? Ha habido muertos por eso, porque hay alguien que corrige a otra persona y le dice, no tires la basura, recoge lo que tu mascota hace. El corazón del hombre está tan desviado, el corazón del hombre está tan endurecido que no quiere saber ni siquiera de cuidar el planeta. Es impresionante cómo el amor de muchos se ha enfriado en todas las áreas de la vida. Se ha enfriado nuestro amor. No amamos ni siquiera donde vivimos. No cuidamos siquiera donde vivimos. Yo no sé cuántas veces aquí enfrente ustedes llegan y hay una cantidad de basuras. Y eso que muchas veces el sábado, para que ustedes encuentren la calle bonita, yo salgo y barro la calle. Pero el domingo en la mañana ya está como ustedes la encontraron esta mañana. Esta mañana iba a salir a barrerla otra vez. Estamos deteriorando el sitio donde vivimos. Y es bíblico que se tiene que acabar. Se tiene que acabar este sitio donde nosotros habitamos. Isaías capítulo 24. Vamos a leer varios pasajes de este capítulo. Capítulo 24. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice lo siguiente. Ya todo lo tienen. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su paz y hace esparcir a sus moradores. Esto es escatología. Esto lo dice el profeta Isaías hace 2700 y pico de años que lo dijo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su paz. Ahí estamos viendo entonces cómo ha venido sufriendo un proceso de deterioro. Cuando se nos habla de una tierra desnuda, es una tierra sin vegetación. Es una tierra, cuando se nos habla de la faz de la tierra trastornada, es una tierra que ha perdido el equilibrio. Yo creo que hay que leer mucho más. No hay que leer someramente. Y dice el verso 2: y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así también su amo, como a la criada, su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro y así al que recibe. Esto le va a ocurrir, esto que está sucediendo en la tierra, a todos nos va a afectar. No importa la cantidad de dinero que tenga alguien, el cambio climático lo va a afectar.
No importa lo rico, lo importante que tú seas. Cuando la tierra sea afectada, todos sufriremos las consecuencias, dice el verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Lo que yo les decía a ustedes, lo que está determinado, tiene que ocurrir. Lo que Dios determinó que ocurriera sobre los reyes, vimos alguna vez Ezequiel capítulo 8, Daniel capítulo 3, 4, 5, 7, 8, 9. ¿Cómo, cómo Dios ha determinado algunas cosas sobre hombres poderosos, sobre naciones poderosas? Y ahora estamos hablando que Dios ha determinado cosas que van a ocurrir sobre la tierra. Él ya lo determinó. Y la tierra se contaminó, dice el verso 5. Perdón, verso 4 primero. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Qué palabra tan, cómo describe el profeta lo que está ocurriendo. Lo quiero leer nuevamente. Se destruyó, cayó el mundo, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, dice el 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Hemos contaminado la tierra no solamente con nuestro pecado, sino también con nuestro comportamiento, con la forma desmedida como hacemos uso de ella, como se está cultivando hoy en grandes, en proporciones industriales. Es impresionante cómo ver en las grandes llanuras de los Estados Unidos para labrar, para regar, para sembrar, para recoger. No hay seres humanos. Son grandes máquinas que se programan por computador y tú le dices a los grandes, a la grande maquinaria que tiene que arar y le colocas unas coordenadas y no necesitas tú de un operario. Él labra la tierra, la regla, luego viene una máquina gigantesca que abarca, yo creo que hectáreas. En un día, no sé, tal vez, no les podría decir porque de pronto mentiría, pero muchísimas hectáreas en un día para regar la tierra, para sembrar la semilla. Estas ya son cosas que no se ve, no se han visto en la historia de la humanidad. En conclusión, estas tierras producen grandes, pero grandes cosechas. Pero también en conclusión, estas tierras cada día se están volviendo más improductivas porque les estamos extrayendo más de lo que ellas pueden producir. Les comentaba yo a ustedes hace unas semanas cómo nos estamos comiendo, literalmente es una palabra como no muy hermosa, no muy adornada, pero nos estamos comiendo todos los días 7 planetas Tierra. 7 planetas Tierra nos estamos comiendo diariamente. Es decir, a la Tierra hay que incentivarla para que produzca lo que tantos miles de millones de personas necesitamos. No sé si ustedes vieron en estos documentales del Mundial, quedé asombrado, cómo las gramas de los estadios, y esto también es a nivel industrial, esto tiene que ver con lo que yo les estoy diciendo de hacer producir la tierra mucho más allá de lo que puede dar. Para que las gramas de los estadios estén hermosas, les ponen unas lámparas y todas las 24 horas les dan luz con una intensidad específica y todos los días tienen que podarlos. Es impresionante esto. Les dan días de día, hora luz de 24 horas diarias. Eso están haciendo con todos los productos, todos los procesos de la tierra. Se está deteriorando, la estamos acabando. Pero esto es bíblico. La enfermamos, dijo Isaías, la enfermamos. Le pedimos tanto hasta que la enfermamos. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo.
Enfermaron los altos pueblos de la tierra, pero afectó a los moradores, porque el verso 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, la tierra fue afectada, se enfermó. Fueron los moradores de la tierra, fueron afectados por esa causa. Y miren esto, verso 7, se perdió el vino. Ay, pastor, eso es para los borrachos, ¿no? Cuando habla en la Biblia del vino, habla de la alegría, habla del gozo. Traduzcámoslo entonces. Se perdió el gozo, se perdió la alegría, se perdió la abundancia, se perdió la prosperidad. ¿Qué haces tú con una tierra después de que tú tienes tu tierra que produce lo que tú produzcas y luego se vuelve desértica? ¿Qué harías con esa tierra? Absolutamente nada. Entonces, cuando la tierra deja de producir, que eso se está haciendo en cantidades gigantescas, el Amazonas lo estamos destruyendo para sacar oro. Estamos deforestando los páramos para tener animales de cría. Estamos destruyendo la tierra, acabando con nuestros recursos. ¿Cuántas tierras tenemos? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Por eso es que los grandes magnates están haciendo cultivos hidropónicos en Marte y porque piensan huir hacia allá. Y la palabra del Señor dice todo lo contrario. Él tiene un destino para esta tierra. Dios tiene un destino para esta tierra. Amén. Se perdió el vino, enfermó la vid. Todos los pueblos que eran alegres de corazón, si ven lo que yo les digo a ustedes, está refiriéndose no es al embriagarse, está refiriéndose es a la alegría, al gozo. Dejaron de reír, ahora el llanto. Y Romanos capítulo 8, verso 22 dice que toda la creación gime con dolores de parto. Toda la creación gime con dolores de parto. Y el verso 20 del mismo capítulo dice lo siguiente: temblará la tierra. Esto me parece impresionante. Miren esto. Temblará la tierra como un ebrio. Imagínate de la tierra ebria. No, es que la tierra está temblando. Tiembla como un ebrio. Tiembla como si estuviera embriagada. Imagínate los temblores que va a haber. Que parece, que parece que Isaías la estuviese viendo temblar. Imagínate la tierra temblando como una gelatina. Dios santo. Esto no es para nosotros, gracias al Señor. Porque sí le tengo miedo a eso. Hace unos meses estábamos aquí, ¿no? Estábamos aquí en el ensayo de la alabanza. Cuando empezó a temblar, yo creo que estos muchachos han tenido que reír de mí. ¿Sí se han reído de mí? Ah, a mí me da mucho miedo eso. Yo vi una escena en el terremoto de Armenia aquí en Colombia que no quiero volverla a ver. Vi tantas cosas, tantas desgracias, tantas destrucción que yo creo que entró temor en mi corazón. Y aquí no hemos vivido eso en Bogotá, iglesia, pero un temblor, un, ah, un sismo muy fuerte, un tsunami, un huracán, la potencia de Dios en un elemento es algo que hay que tenerle terror. Temblará la tierra como un ebrio y será movida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. Miren que todo está concadenado y caerá y nunca más se levantará. Nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Hay castigo para todos, para los ángeles caídos y para los reyes malos aquí en la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Pero miren lo que dice más adelante. Apocalipsis capítulo 20, por favor. No.
Segunda de Pedro capítulo 3 primero. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer perdón, les dije 3, ¿verdad? El verso 7. Segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen, ¿cuáles son los cielos y la tierra que existen? Estos y esos. Los cielos. ¿Recuerdan que comenzamos hablando en plural de los cielos? Ok, entonces los cielos, los tres cielos que existen y la tierra, habla siempre en plural para los cielos y en singular para la tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por ¿la misma palabra de quién? La misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, el final que Dios le tiene a esta tierra es el fuego. Así será consumida. Así como Dios comenzó a darle un orden al principio, y si vemos nosotros la creación parte del agua. La creación termina con fuego. La creación parte del agua. Eso lo escribieron los científicos hace algunos años. No, todo viene del agua. Claro, lea la Biblia, hombre. Todo viene del agua. La Biblia estaba escrito y ahora vienen a decir que descubren cosas que han sido dichas por Dios hace muchos años. Todo comenzó con el agua, pero terminará con el fuego. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿A qué se está refiriendo Pedro en este capítulo? Al día en el que todos los hombres seamos juzgados, porque va a haber juicio para todos. Nosotros, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, nos expondremos a un tribunal. ¿Se recuerdan ustedes cuál tribunal? El tribunal de Cristo. Nosotros los salvos, los que creemos en Cristo, seremos expuestos al tribunal de Cristo y allí recibiremos entonces coronas, galardones, no sé si abrazos, felicitaciones, allí en el cielo. Pero los condenados, los que no quisieron recibir en ninguna de las épocas a Cristo, a Dios y su mensaje, ellos deberán enfrentados a un tribunal. A eso se refiere Pedro. Cuando los hombres cuando la tierra sea guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos entonces a ese tribunal, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Ya ahí en el capítulo 20 se está acabando la historia de la humanidad. Se está acabando la historia de esta tierra. Porque Juan, recuerden que Juan fue llevado y le fue mostrado con, con nitidez. Él vivió en el Espíritu todo esto que escribió. Verso, Título 20, verso 11. Y el título que está en mi Biblia, en mi Reina Valera, es El juicio ante el gran trono blanco. Recuerden que venimos de segunda de Pedro, donde él habla del día de la perdición de los hombres. Este es el día de la perdición de los hombres. Este es el día en que todo toma sentido. Yo cuántas veces fui invitado a la iglesia, no quise. ¿Cuántas veces? Sí, ahora llegó el tiempo del juicio. Ya han pasado muchos años. Muchos de ellos han estado aquí en la tierra y muchos de ellos ya están en el infierno. Un trono blanco, dice Juan. Vi un gran trono blanco. El mismo trono de Apocalipsis capítulo 4. ¿Recuerdan? Cuando la iglesia es subida y dice, wow, yo me encuentro allí, ya hay un trono, un gran trono. ¿Sí? Y ahí está sentado un personaje. Aquí mismo lo ve. Y al que estaba sentado en él, delante del cual
El trono grande, grande, un trono muy ostentoso, muy bello, precioso, y a Dios sentado allí mismo, delante del cual oyeron la tierra y el cielo. Imagínate, imagínate la actitud de Dios con el juicio del gran trono blanco. Yo creo que cuando uno se iba entraba uno a la casa, no sé, en el caso mío, cuando yo entraba a mi casa después de haber estado jugando fútbol todo el día y haber roto 2 o 3 pares de zapatos que me ocurría con frecuencia. Cuando se me acababan mis zapatos, entraba por los de mi papá y también los rompía. Y cuando yo iba entrando a la casa, por el ambiente que se vivía, yo sabía cómo estaba mi papá de genia y cuáles eran las consecuencias que me venían. Yo sabía exactamente qué iba a pasar. Yo veo esta escena así. Yo veo esta escena así. El ambiente está tan tenso. Dios con una cara de serio terrible. Dios a punto de dictaminar juicios sobre todas las naciones del mundo. Todos los que allí se presentan ante ese juicio temblando. ¿Temblando de qué? Temblando de miedo. Miren esta escena, por favor. Y miles de millones de seres humanos de todas las edades, de todas las épocas, frente a Dios. Y hasta la tierra y el cielo. Y ningún para ellos. Es terrible. Y vi a muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando habla de grandes y pequeños, no está hablando de bebés. Está hablando de los niños que ya tienen conciencia y que serán juzgados. Un niño de 10 años ya sabe qué es lo que hace. Un niño como Benjamín puede hacer todas las pilatunas del mundo, él no tiene conciencia de lo que está haciendo. Pero un niño de 10 años, de 11 años en adelante, ya es consciente del mal que hace. Por eso hay muchas legislaciones en el mundo que a un niño de 13, de 14 años lo juzgan como adulto. Hace unos días vimos con mi esposa un programa de un niño de 14 años que fue condenado a cadena perpetua por un crimen. A esos niños se refiere, que para nosotros son niños. Uno dice, un niño de 13 años, un niño de 14 años, pero un niño con toda la conciencia del mal, de lo bueno y de lo malo. Entonces vio Juan a grandes y pequeños, de pie ante Dios, fueron abiertos. Ahí es donde comienzan los problemas. El libro de la vida fue abierto y el libro del día a día, de nuestro comportamiento, porque hay un libro en donde están todas nuestras acciones, todo lo que hacemos hoy. ¿Hoy qué es? 14 de junio del 2026. Todo está escrito allí, hay una bitácora, pero también está nuestro nombre escrito, aleluya, el tuyo y el mío en el libro de la vida, de los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Bueno, mire tan hermoso cuando yo digo estas cosas, cómo comienzan a verse las sonrisas, porque estamos seguros de lo que hemos creído. Amén. Allí es donde todo cobra sentido. Wow. Y fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí están los 2 libros. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ya habíamos hablado de la muerte y el Hades, ¿verdad? La muerte y el infierno entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, porque somos salvos por gracia y condenados por nuestras obras. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Somos salvos por gracia, pero lo que hacemos nos da condenación. Y el mar entregó los muertos, ya lo decimos, ¿verdad? 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya no habrá más muerte y ya no habrá más infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que se halló y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Poco a poco se va cerrando los ciclos, ¿no? Y esto ya es el final. Ya es la conclusión de los tiempos.
Lo que está dictaminado está sucediendo. Y nadie que ruegue podrá salir del infierno. Y nadie que te acuse te sacará del cielo. ¿Sí me hice entender? Si tú estás en el cielo, no hay nadie que te saque de allá. Pero si vas al infierno, no hay nadie, ni siquiera las oraciones, ni siquiera los rezos, ni siquiera las misas de tu familia poderosa te podrán sacar de allá. Eso fue una gran mentira de una encíclica papal. Estoy preparando un estudio acerca de la Iglesia Católica. Capítulo 21. Aquí comienza lo más hermoso. Verso 1. Vimos cielo nuevo. Claro, porque ya todo se había acabado. ¿Recuerdan la tierra temblando, la tierra destruida, los hombres corriendo de espanto? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se acabó el mar, solo tierra. Así que disfruta el mar por ahora. Mira, son cosas que la realidad bíblica te lleva a pensar. Ya no habrá más mar. Será hecha una tierra sin mares. Será una tierra que no va a tener muchas cosas. Verso 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Así que allí ya no vas a estar triste, ya no vas a estar solo, no te vas a sentir desamparado, porque el mismo Dios enjugará tus lágrimas en el cielo nuevo y en la nueva tierra. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Claro, la muerte fue enviada a fuego de fuego. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado, es decir, Dios, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo hecho nuevamente. Pero miren esto, en Isaías, espero que lo pueda encontrar. Capítulo 65. Isaías capítulo 65 da un poco más de explicación de ese cielo nuevo y esa nueva tierra. Entonces, a Juan se le dice, allí no habrá dolor. Dios enjugará todas las lágrimas. Allí no habrá llanto, porque todas las cosas pasadas son hechas nuevas. Pero Dios le da una, unas características diferentes, adicionales al profeta Isaías. Capítulo 65, vamos a leer el verso 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, es decir, no nos vamos a acordar. Ninguno va a decir, ay, tan chévere allí en la tierra, cómo vivíamos en la tierra. No, ya nadie se va a acordar de eso. Nadie se va a acordar cómo era de bonita esta tierra, cómo la acabamos, las cosas que hacíamos. Miren, ya no habrá más memoria. No nos acordaremos más de esta tierra, ni más vendrá al pensamiento. Verso 20. Mire cómo lo describe Dios de hermoso a través de Isaías. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Los bebés no tendrán ese cuidado especial porque se van a morir pequeños. Ni viejo que sus días no cumpla. Wow. Porque el niño morirá de 100 años. Mira cómo describe Dios una, una eternidad perfecta, porque esta es la eternidad. Está describiendo la eternidad. Nuestra eternidad no va a ser en el cielo, nuestra eternidad va a ser aquí en la tierra. Escucho pocos amenes. Amén. Nuestra eternidad va a ser aquí en la tierra. Esta es la morada eterna, juntamente con Dios, lógicamente. La presencia de Dios estará aquí. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas.
Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Allí no vamos a volver a perder lo que teníamos. Nadie nos quitará lo nuestro. No vendrá un ladrón a quitarnos lo que nos pertenece, lo que hemos trabajado. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Yo me ponía a pensar en esto, Señor. ¿Cuánto dura el árbol más viejo de la tierra? Se cree que hay árboles de 5.000 años. En Estados Unidos hay un bosque que se cree que los más jóvenes conocieron al Señor Jesucristo, de aquellos árboles. Las secuoyas se llaman, un bosque de secuoyas. Hay árboles allí que posiblemente, dicen los científicos, tengan 5.000 años. Hay carreteras que se han hecho pasando por entre su tronco. Tienen que abrir un hueco para que pase una carretera de 2 vías dentro del tronco de ellos. Esto no es bíblico, esto es real. Está en los Estados Unidos. Wow. Es decir, podemos vivir 5.000 años sin ningún problema. 5.000 años sin el deterioro natural de esta carne. Y muchos más porque va a ser eternamente. No trabajarán en vano. Algunos dirían, cuando yo dije no trabajarán, dirían aleluya. No, no trabajarán en vano. Porque allí se va a trabajar. Amén. Aclaro, aclaro, se va a trabajar. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Miren esto tan bello, aleluya. Y antes que clamen, ¿quién lleva mucho tiempo clamando por algo aquí? Mucho tiempo clamando por algo. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Es decir, estamos pidiéndole a Dios algo y está golpeando Didi en la puerta con la respuesta a nuestra oración. Aleluya. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Yo quiero tener uno de esos en mi casa de mascota. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Cierra. Aleluya. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Rey poderoso, mi Padre. Gracias porque el futuro, Dios del cielo, Señor, de esta tierra no es el mejor, pero el nuestro sí, papito lindo. El futuro de los que te creemos a ti, de los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Es un futuro glorioso, Padre maravilloso. Dios del cielo, y aunque nos duela esta tierra, a mí personalmente me duele, Señor, lo que estamos haciendo con ella. Está dictaminado, está determinado que esta tierra acabe, pero también está dictaminado por tu palabra que viviremos en un cielo nuevo y en una nueva tierra. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza de vida. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza de eternidad. Gracias porque lo que estamos viendo es efímero, es momentáneo y circunstancial, Padre maravilloso. Pero nuestra eternidad será en gozo perpetuo, Padre maravilloso. Te damos muchas gracias por tu palabra y por la verdad que allí está escrita, Padre maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Su nombre alabaré.